Bon dia, benvinguts a aquesta presentació de la 12a edició del concurs de narrativa breu en llengües del món. Bienvenidos a esta presentación de la 12ª edición del concurso de narrativa breve en lenguas del mundo. Primero, antes de empezar, me gustaría recordar qué es el Día del Libro y de la Rosa, porque el concurso se llama Concurso Día del Libro y de la Rosa. Aquí en la UNAM estamos celebrando el Día del Libro y de la Rosa, pero recordemos que San Jorge, que es el 23 de abril, es este día precisamente, en el cual San Jorge fue un, digamos, caballero que ganó contra un dragón que salvó a una doncella de un dragón, y con la sangre del dragón crecieron las rosas. Y en Cataluña, recordemos que a principios de los años 1920, 1929, durante la Exposición Universal, se decidió hacer el Día del Libro. Entonces la combinación de ambas cosas hizo que en Cataluña empezamos a regalar libros y rosas a nuestras parejas, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Y a partir de ahí pues empezó esa tradición en Cataluña. Hasta el 1995 la UNESCO declara Día Internacional del Libro. Y bueno, y desde entonces mundialmente es el Día del Libro y de la Rosa también. Bueno, entonces el concurso, este es un concurso de narrativa breve en lenguas del mundo. Pero ¿cuándo empezó este concurso? Este concurso empezó en 2004 en Quito. El Casal Català de Quito, junto con la UNESCO y el Ministerio de Educación Indígena y la Universidad Católica, iniciaron un concurso en el cual se presentaban textos cortos en catalán, en castellano y en quichua. A partir de entonces fue cada año el concurso durante un tiempo, luego se interrumpió, y en el 2020 empezó una nueva etapa de este concurso en la cual se aceptaron todas las lenguas de Ecuador, no nada más el quichua. Después se integraron los casals catalans de Cuenca y de Guayaquil, y en 2022 hubo otro cambio, otra evolución en el concurso. Gracias o por causa de la pandemia, empezamos digamos, a hacer las cosas online y todo eso. Entonces se agregó México al concurso con las lenguas de México. El Orfeo Català de México, luego la Asamblea Nacional Catalana de México, y también últimamente, estos 2 últimos años, el Consell de la República Catalana, el Consejo de la República Catalana de México. Bueno, aquí este concurso, aquí en México, ya están participando lenguas de aquí de México, que son el Dizaxitza, el Ñañú y el Náhuatl. Este concurso, bueno, voy a explicar un poco cuál es su funcionamiento. Primero, cuál es el objetivo. El objetivo del concurso es crear sinergias y alianzas entre hablantes de lenguas amenazadas del mundo. Empezó con catalán y quichua. El catalán es una lengua minorizada, no podemos decir amenazada, pero sí es minorizada. Hay otras lenguas que sí son más amenazadas, y entonces el objetivo del concurso es ¿no? Visibilizar y revitalizar estas lenguas, y también defender la diversidad cultural y compartir conocimientos entre lenguas. El concurso tiene una estructura últimamente, digamos, como modular, es decir, se empezó en Ecuador,
de una manera muy institucional, porque trabajaban las secretarías, los ministerios, la UNESCO, pero al agrandarse, al hacerse más internacional, se está convirtiendo como más modular, y las asociaciones privadas, asociaciones civiles, voluntarios, estamos todos participando en el concurso. Ya no es tan institucional, al menos en México y en otros países en donde está el concurso. Las asociaciones que auspician el concurso, como la Asamblea Nacional Catalana o el Consell de la República, al mismo tiempo auspician el concurso y lo digamos, patrocinan, porque están patrocinando el premio del concurso de cada lengua. En cada lengua se forma un equipo en el cual primeramente vamos a tener una asociación que va a patrocinar el concurso, pero también hay un equipo de voluntarios que dinamizan el concurso y hacen, digamos, buscan a los concursantes, hacen publicidad, etcétera. Y están los jurados también, que los jurados que en cada lengua tienen que decidir cuál es la obra más, digamos, la que va a ganar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso aquí tenemos un representante del Consell de la República Catalana que está auspiciando el concurso y patrocinando el premio para una lengua, que es Gerard Roussel, el delegado de los países andinos del Consell de la República Catalana. Los países andinos es Ecuador y Colombia, ¿verdad? Y Perú. Muy bien. Y también tenemos aquí a Rogelio Hernández Rojas, que es maestro de náhuatl en Orizaba. Rogelio ganó, se presentó al concurso cuando ya era, digamos, internacional, se presentó con la lengua náhuatl y ganó en la 11ª edición, en la 10ª edición, ahorita estamos presentando a la 12. La 10ª audición hace 2 años, ganó el concurso. Sin embargo, este año pasado, en la 11ª edición, se presentó como voluntario, como jurado voluntario, para poder calificar las obras en náhuatl. Eso quiere decir que en cada idioma, en cada lengua, estamos formando un equipo para que pueda ser personas hablantes de este idioma las que hagan digamos, la calificación de las obras. Bueno, nada más decir que habíamos invitado también a otro jurado en lengua Ditza-Shitza, el señor Rayo Cruz, el maestro Rayo Cruz. Sin embargo, como está en Oaxaca, no pudo venir, pero igualmente le damos mucho las gracias. Y bueno, confirmar que en este concurso están participando todas las lenguas de Ecuador, porque están auspiciadas a nivel gubernamental. Aquí en México, repito, nada más es el ñañú, el náhuatl y el ditza-shitza. Y también participa obviamente el catalán, el occitán, que es una lengua que se habla en el sur de Francia, y está también una lengua que desde el año pasado entró, que se llama Ibinda, que es una lengua de Cabinda, que es es una región del sur de África que actualmente pertenece a Angola. Y ellos también pues son muy activos y tienen parte de los hablantes viven en Angola y otros viven en Estados Unidos, y están, digamos, participando con este idioma. Bueno, voy a dar la palabra a mis compañeros para después, terminando, explicarles un poco cuál es el reglamento del concurso y cómo pueden participar. ¿Sí? Entonces, primero voy a dar la palabra a Gerard Roussel, delegado de los países andinos del Consell de la República Catalana. Buen día. Buen día.
Hola, bueno, encantado de estar aquí hoy con ustedes. La verdad que para el Consell de la República Catalana, justamente estar cercano y estar apoyando, auspiciando, en este caso, concursos de lenguas originales, pues en este caso de países como México y Ecuador, pues para nosotros es un orgullo, ¿no? Al Consell de la República decidió hacer pues cuando se fundó, ya en 2017, apoyar a todo el proceso desde el exterior. Como seguramente conocerán, pues tuvimos un referéndum de independencia en 2017 y el parte del gobierno decidió estar en el exilio, y aunque aún tenemos personas exiliadas alrededor de Europa, y justamente en los últimos meses pues, hemos tenido unas intervenciones de la judicatura más fuertes, decidimos crear esta xarxa diplomática alrededor del mundo, donde trabajáramos para dar a conocer la causa catalana, la causa de todos estos exiliados, la causa también de luchar por la libertad como tantos países americanos han conseguido, y nosotros pues todavía no hemos avanzado en ese sentido. Justamente estamos teniendo una conversación con Rogelio. Me explicaba antes de poder estar aquí en el evento, ¿no? Cómo tiene 80 alumnos con los que les enseña también la lengua original, ¿no? Y al final no deja de ser aquello que nos identifica, ¿no? Cómo hablamos y también cómo pensamos. Así que nosotros, como segundo año que participamos en este concurso, pues seguiremos haciéndolo, seguiremos promoviendo que en todos los países que quieran participar puedan hacer este concurso, y al final esto ha sido pues una iniciativa del Casal Català de Quito. Yo personalmente, por razones laborales, he estado viviendo los últimos 3 años entre Ecuador y Colombia, y ahora hace 4 meses que estoy apoyando también aquí en México. Y el delegado concretamente de México es Felipe Claramón. Él está situado en Guadalajara y también sé que está haciendo mucho trabajo de esta red diplomática, que por desgracia no la podemos hacer como nos gustaría. Y nos gustaría pues ser un país normal, un país en el que pudiésemos representar nuestros intereses alrededor del mundo, pero los delegados del gobierno de Cataluña que están por ejemplo, tenemos un delegado aquí en México, hace poco ha aparecido un delegado en las regiones andinas, pero tiene una limitada capacidad de acción justamente por la persecución actual del Estado español. Entonces, yo por mi parte dejaré la palabra a Rogelio y dejaremos después el espacio abierto a preguntas por si quieren hacer consultas también de la red diplomática que tenemos organizada. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerard. Entonces, Rogelio Hernández Rojas, ganaste el concurso hace 2 años, luego te presentaste como voluntario para ser jurado y además das clases de náhuatl en Orizaba. Cuéntanos un poco todo esto, por favor. Panolti, Chicabatica, Yatlasca, Yitlasca, Noguampoyowan, Piali, Nuiki, Niquintlaspaloway, Camiec, Paquilis, Tishino, Cualcantzin, Noche no Yorigniwan, Noguampoyowan, no Yorigniwan. Tlazocamate mía, Nochtin, Akimenechcaquilie, Tishinin, o Cualcantzin, no Sokimati, Tlasco, Tonali. Bueno, como ya me presentaba aquí Vicen, le agradezco y gracias por la invitación, les agradezco por lo que hacen, ¿sí? El Día del Libro de la Rosa, agradezco mucho. Y desde luego escribí en 2021, ¿sí? Y gané, como ya lo decía aquí Vicen presente, gané y me siento más que dichoso, afortunado por hablar una lengua indígena, por hablar mi lengua materna, que es el náhuatl. Y invito para todos los nahuablantes para que escriban, redacten y hagan un audio también, para que también se sientan motivados para que estas lenguas que pueden ser minimizadas, pudiéramos decir de esa manera, sino que al contrario, sentirme orgulloso de hablar una lengua indígena, autóctona, y sobre todo que hoy tiene espacio en varias universidades, y una de ellas que yo puedo decir, me encuentro en la Universidad de allí de Orizaba, como ya lo mencionaba, del Instituto Atenas de Orizaba, Veracruz,
ahí estoy dando, ya llevo casi 14 años, en agosto hago los 14 años, que me contrataron por el náhuatl. Soy licenciado en filosofía, pero no me contrataron para dar filosofía, me contrataron para dar a náhuatl, porque me decía la persona que me contrató, tú eres del municipio de San Juan del Río. Lo digo San Juan del Río porque mi municipio tiene dos nombres, ¿no? El nombre antiguo, que es San Juan del Río, que amo mucho, y posteriormente ya quedó como registrado como el municipio de Rafael Delgado, gracias a un cordobés escritor y poeta, pero bueno, me gusta más el nombre del pueblo, que tiene que ver San Juan con el patrono y el río por lo que atraviesa antes de entrar a San Juan del Río. Entonces tiene el patrono más el río que está a la entrada. Entonces pues se llama San Juan del Río. Me gusta más el nombre del pueblo, porque soy una persona del pueblo y amo mis raíces, amo mi cultura. Y como decía, estoy en el Instituto Atenas y llevo 14 años impartiendo el idioma náhuatl, pero como una materia llamada cultura y lengua náhuatl. Y las trabajadoras sociales deben tener un alcance. Posteriormente, ellas estarán en escuelas o en hospitales o clínicas rurales donde se hable lo más cercano que tenemos en náhuatl. Si tuviéramos en ñañú, aprenderían ñañú, pero como es en náhuatl, pues están aprendiendo náhuatl. Y también dentro de la misma estoy en la licenciatura del mismo Universidad Instituto Atenas con la licenciatura de Educación Preescolar y están llevando a las futuras maestras de preescolar en náhuatl como taller y ya tengo ahorita 5 horas impartiendo con ellas y con ellos son nada más 2 alumnos y el resto son alumnas y entonces están aprendiendo, estamos aprendiendo juntos, les digo a ellos. Y también no cabe mencionar que estoy en la Universidad del Instituto Veracruzano Intercultural, sede Grandes Montañas de Tequila, Veracruz, que también los saludo a ellos. También ellos están aprendiendo náhuatl como segunda lengua y algunos son su lengua materna. Y también me siento honrado de estar participando en la Universidad del Instituto Tecnológico Superior Zongolica, Campus Zongolica, que estoy impartiendo ahí. Le decía aquí a mi buen amigo que estoy ahí con 80 alumnos impartiendo el náhuatl, con ellos en diferentes niveles, ¿sí? Y me da gusto porque es el básico, que es el intermedio y es el avanzado. Y entonces me contrataron, pues yo digo, pues si me contratan, pues con gusto, para eso estoy. Ya no le hice caso de la paga, no hice caso de la paga, ¿no? Pero me gustó mucho porque es mi lengua materna y compartirla para mí es una experiencia bonita, no lo sé todo, lo sé, no lo sé todo, pero lo poco que sé lo doy con gusto. Y hablar una segunda lengua me permite hablar, concursar y trabajar y sobre todo presumir las 2 lenguas que hablo, que es el castellano y que es el náhuatl y castellano. Entonces me siento honrado y feliz. Y también ahora estoy en la Universidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Expro. Saludo a todos los universitarios de la licenciatura de Cultura y Arte. Me contrataron también por el náhuatl, ¿sí? Me llamaron y me dijeron, tú eres el elegido. Dije, pero si yo no sé mucho, ¿no? Pero bueno, creo que no se equivocaron ellos al elegirme y estoy con ellos con la licenciatura de 6º semestre y 7º semestre que están cursando y estoy compartiendo con ellas o con ellos, sobre todo no como náhuatl, sino como lengua autóctona. Y los saludo y los agradezco por la confianza y lo estoy dando a través de estas ligas que aparece con sobre todo con el Meet o con el Zoom. Estamos con esas clases, están siendo grabadas y bueno, se escucha bonito después de la grabación. Y también en el Instituto Tecnológico están siendo grabadas las clases y sobre todo estoy con ellos y me siento honrado de hablar una lengua indígena y no es de avergonzarse, al contrario, es de resaltar y sobre todo yo, aunque mido 1,95, no es cierto, mido menos de estatura, valgo por 2 o valgo por 3. Me sé un poquito también el latín, el griego, sí, por la etapa que estudié filosofía y sobre todo en náhuatl y en inglés, bueno, que aún sigo por aprender el inglés, pero bueno, quiero aprender el inglés y por qué no, le quiero atinar también al francés, me interesa aprenderlo también, entonces me quiero preparar para la misma. Y invito a todos para que sigan participando y sobre todo de la lengua originaria que sean, las que sean. Entonces invito a todo el mundo para que escriban, de que no nos avergoncemos, al contrario, yo aquí pongo la cara en alto que no me avergüenzo. Anteriormente a lo mejor sufrí discriminación por hablar una lengua indígena y pues yo ignoraba la palabra discriminación o el famoso bullying, ¿no? Pero yo no le hacía caso y yo seguía hablando náhuatl porque desconocía esos términos, ¿no? Los desconocía en mi lenguaje. Y ahora me siento afortunado, gracias también a la Universidad Veracruzana Intercultural,
que ahora estoy por terminar la maestría y Pantotlachtol y Guantonemilis. Es una maestría nueva a nivel Latinoamérica y puedo decir a nivel mundial. Y bueno, me di la oportunidad de hacer el examen. Fuimos 20 y tantos, 24 que concursamos y solamente quedaron 15. Los 15 eran el cupo limitado y yo fui en el número 15, ¿sí? Entonces ya por poquito me quedaba fuera, ¿no? Pero me quedé en el número 15 y me siento honrado. Ahora estoy por titularme. Tengo 189 hojas escritas en náhuatl, todo en náhuatl, ¿sí? Y entonces dije, jamás había escrito tanto, ¿no? Pura, de entrada escribía a lo mejor 2 renglones, 3 renglones hasta ahí, pero ahora puedo presumir que pude escribir esas páginas. Y estoy ya me dictaron, ya me hicieron el dictamen y ya estoy ya nada más para programarme para defender la tesis. Y si es posible, los invito a la Universidad Veracruzana Intercultural por abrir este espacio y sobre todo también ahorita por las lenguas del mundo, que estaba estudiando la maestría y yo escribí para mandar mi texto a Ecuador. Agradezco a todos los organizadores de Ecuador por esta oportunidad y sobre todo a la maestría que también me ayudó para tener los elementos necesarios para concursar. Y yo me siento honrado de ser parte de la maestría, de ser parte de mi pueblo, de hablar una lengua indígena y seguiré enseñando mientras yo viva. Como dice Miguel León Portilla, solamente estamos como un sueño, estamos soñando en este laberinto. Y bueno, yo seguiré haciéndolo mientras tenga la vitalidad, lo seguiré haciendo. Y yo les invito para aquellos que hablan una lengua, que puede ser el castellano, otomí, zapoteco o maya, la que estén hablando, aprendan una segunda, una tercera y una cuarta. No por aprender una lengua vas a dejar tu lengua materna, al contrario, la vas a fortalecer y sobre todo lo vas a ensalzar en ese sentido. Invito para todos los que hablan náhuatl, sobre todo, a que concursen, a que escriban. Yo que fui ahorita jurado, me siento honrado y gracias por la oportunidad. Y leer textos en náhuatl, pues es, dicen en mi pueblo, mi mero mole, ¿sí? Mi mero mole, mole o moli viene de náhuatl, ¿sí? Moli, y que traducida al castellano es mole, ¿no? Entonces, ahí está la palabra. Entonces, no soy el que lo sabe todo, pero bueno, estoy leyendo. Si se me invita para este año 2024, pues yo estaré así como voluntario leyendo textos en náhuatl. Entonces, invito a todos los que hablan náhuatl, del norte, del sur, del oeste, del poniente y todos los hemisferios, los 4 puntos cardinales, que escriban y no se dejen de escribir. Al contrario, hablen, escriban y que nuestras lenguas permanezcan hoy y siempre. Hoy que estoy aquí presente, gracias, me siento honrado, me siento estando en casa aquí en la UNAM, sí, aunque no soy alumno de la UNAM, pero me siento como en casa. Me gusta México, amo México. Ahorita que estaba conmigo Diego, me dio un recorrido, un tour, y créanme que me sentí honrado al llegar a México, ¿no? Es la segunda vez que vengo a México, bueno, son como la cuarta, pero segunda vez que vengo por invitación por la cultura náhuatl. Agradezco a todos los organizadores y invito para que escriban, no dejen de escribir, no se avergüencen de su lengua indígena. Iwan ni motlazokamatiria campanoch no yoriniguan tenechmocaquiria tichino hualcantzin, noche tepowine San Juan del Río, Ibané, Tequila, Songolica, Mieque y Huella Altepeme, Xitlapohuacan, Amoxpinahuacan, Xitlahuiloque, Catotlahtol, y también invito a los Veracruz del Sur para que escriban, para que hablen, sobre todo con la lengua, y también para la Huasteca, por allá el maestro Rafael Navavite que me está escuchando, y a todos los maestros que fueron, sobre todo yo fui su alumno y yo fui el aprendiz de cada uno de mis maestros de la Universidad Veracruzana Intercultural, y que nuestras lenguas estén vivas hoy y siempre. Tazocamati miga noche no yorinigua no guampayowa, Mistapaloa Rogeliote. Tazocamati miga noche. Muchas gracias. Muchas gracias, Tlazucamati. Muchas gracias, Rogelio, por tu dedicación para ser jurado en el concurso. Recordamos que los voluntarios, pues, es voluntario, es decir, no cobran y lo hacen de corazón, ¿sí? Muchas gracias, porque es un gran trabajo para la lengua náhuatl, pero sí para todas las lenguas. En cada lengua tenemos un equipo de voluntarios en catalán también, escritores, maestros, profesores, etcétera, ¿no? Les voy a resumir un poco el reglamento del concurso para quien se quiera inscribir.
recordamos que es un concurso en lenguas minorizadas, es decir, que pueden participar cualquiera de las lenguas que tienen actualmente jurado, ¿sí? En este caso estamos hablando del ñañú, estamos hablando del náhuatl y del Ditzá-Xitza, que también se puede llamar zapoteco del rincón, aquí en México. También en catalán, en occitán, en todas las lenguas de Ecuador y en Ibinda, que es una lengua de África. La edad para participar es a partir de 15 años. Se puede participar en escrito, presentando de 1 a 3 hojas, tamaño carta, o en oral, de 1 a 3 minutos. Es decir, que aceptamos tanto escrito como oral, porque, bueno, pues no siempre es posible presentar un trabajo escrito, y también aceptamos el oral. El género es relato breve. El género es relato breve y el tema es libre, es decir, que puede ser ficción, puede ser no ficción, puede ser una versión de un mito o una leyenda. Sin embargo, no se aceptan traducciones o copias de otros textos, ¿no? Y tienen que ser también textos, digamos, escritos, o sea, originales de la persona que concursa y que no haya sido previamente premiado en algún otro concurso. La página web del concurso es la del Casal Català de Quito, en Ecuador, y es muy fácil, es Casal, como casa, pero con una L, Quito, o sea, todo junto, casalquito.cat, .cat como Cataluña, ¿sí? casalquito.cat, y en esa página pueden inscribirse, ahí viene todo el reglamento para inscribirse y para mandar el texto también, ya sea en audio o en escrito. El concurso empieza el 23 de abril, que es dentro de 2 días, el día de San Jorge y el día del libro y de la rosa, el 23 de abril. Se pueden empezar a recibir trabajos a partir del 23 de abril hasta el 15 de agosto. La fecha límite para entregar trabajos es el 15 de agosto. A partir de ahí va a entrar el trabajo de los jurados, que se va a distribuir de cada lengua a cada jurado los trabajos para que cada quien, digamos, pueda recibir los trabajos en su idioma materno. Y en octubre será la premiación, o sea, el veredicto y la premiación de los trabajos que en cada lengua hayan ganado. Tenemos un premio, el equivalente de $100 por cada lengua, o sea, por el trabajo que gane cada lengua, y estos $100 son los que las asociaciones, auspiciantes y patrocinadores son las que promocionan ese premio, y por eso agradecemos mucho también al Consell de la República Catalana, que auspicia uno de los premios, a la Asamblea Nacional Catalana de México, al Casal de Quito, Radio Occitania y otros, el Orfeo Catalá de México también, y son los que patrocinan los premios. Bueno, no sé si fui muy claro, espero que sí, pero bueno, si alguien tiene alguna duda o alguna pregunta referente al concurso, referente al Consell de la República, referente a los idiomas originarios, estamos escuchando sus preguntas. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Antes que nada,
felicidades a Rogelio, creo que por rescatar la lengua náhuatl y difundirla sobre todo con los jóvenes y con la gente nahuablante que muchas veces, pues por ejemplo en mi caso que hemos tratado de estudiarla, me sé muy poquitas palabras, uno que otro poema, pero trato como maestra también acercar a los jóvenes a nuestra lengua, a nuestros topónimos, que es básicamente reencontrarse con nuestro pasado, ¿no? De cuáles eran nuestros nombres y por qué tienen significado hoy en día. Mi pregunta es con respecto a su experiencia, que dice que es maestro en la Universidad de Orizaba, me parece que escuché. ¿Cómo podemos los maestros, o desde la secretaría, o no sé, como generar un vínculo entre profesores que no hablamos la lengua, ninguna lengua autóctona o indígena, que realmente les ayude, o sea, que realmente fomente, porque muchas veces desde la ignorancia de que no es nuestra lengua materna, pensamos que estamos fomentando y sucede lo contrario, ¿no? O muchas veces los jóvenes están tan arraigados a una filosofía occidental y a una filosofía imperialista que no se dan cuenta de la importancia de rescatar desde nosotros mismos nuestras raíces. En mi caso particular, como le decía, soy maestra de educación media superior, prepa en línea SEP, y la ventaja en mi caso es que tenemos alumnos de toda la República. Y me ha tocado, yo como ser también de la Ciudad de México, siempre les digo, ya sé que el chilangocentrismo pareciera que es lo único importante, pero la verdad es que al contrario, deberemos rescatar desde sus experiencias qué es lo que están viviendo a partir de las materias. Y nada más le comento una anécdota muy rápido para que a lo mejor me entienda cuál es a lo que me he enfrentado. Perdón. Resulta que dentro de las actividades que nos tienen que enviar es un audio. Hay varias actividades, pero una de ellas luego es mandar audios. Y me tocó una vez que una alumna me dice, maestra, ¿puedo utilizar inteligencia artificial para mandar mi tarea? Y pues fue así como que, pues, ¿por qué no? Y me dice, es que tengo acento maya y lo tengo se me nota mucho. Y entonces yo le dije, o sea, no entiendo, o sea, realmente no entendía por qué me lo proponía de esa manera. Hasta que hablé con ella y le digo, no, al contrario, tu acento, digo, obviamente yo no hablo maya, te mentiría si me envías la tarea en maya, pues no la entendería. Pero no importa que tu acento en español sea muy marcado, el maya, como dices que lo tienes, al contrario, siéntete orgullosa. Y bueno, ahí intenté como decirle que eso no era un impedimento para enviar su tarea. Y entonces ella me contestó, dice, pero es que al contrario, tanto cuando era niña o cuando ha viajado a ciudades, dice ella que se siente que hay burla o que la minimiza, ¿no? O sea, cuando está en su región, en su ciudad, en su pueblo, pues lo siente como algo normal, pero cuando se ve hacia afuera, siente como que es algo vergonzoso. Entonces, a mí me ha tocado ponerlo sobre la mesa con los directivos y dicen que incluso en las encuestas que se hacen, la gente no dice que es de un pueblo originario, no lo dice. Entonces tampoco hay como esa posibilidad de saber, por ejemplo, de reunir en un solo grupo a los que tengan una misma lengua y apoyarlos, o a nosotros saber cuál es la lengua que podríamos capacitarnos para mejorar, ¿no? Entonces, esa es la anécdota y por eso la pregunta de cómo podemos ayudar los que no somos nahuablantes o de otra lengua. Gracias. ¿Cuál es su nombre, maestra? Nayeli. Mucho gusto, Temashtiani Nayeli. Temashtiani, maestra, maestro. Temashtiani Nayeli. Bueno, en primera, espero ser claro. Yo, en lo personal, agradezco a la primera universidad que me recibió, al Instituto de Atenas, que está en Orizaba,
Veracruz, Instituto Atenas, y agradezco a la licenciada María Enriqueta Basurto Vargas, ¿sí? De hecho, le di el oficio que me envió aquí, dicen, se lo entregué como por si me quedara unos días aquí, bueno, pues que se me ausente mi presencia, ¿no? Y sobre todo vine a algo sobre el náhuatl, ¿sí? Y agradezco a la licenciada porque a lo mejor me van a regañar, ¿verdad? Porque esta es una escuela particular, ¿sí? Y yo agradezco a la escuela particular, esta que es Instituto Atenas. La directora le gusta mucho las lenguas autóctonas, las lenguas indígenas. Dice, si estoy en México, vivo en Orizaba y estoy rodeado de nahuablantes, ¿por qué no que mis estudiantes aprendan el náhuatl? Es lo más cercano, lo más cercano. Por eso yo le agradezco a ella por poner la confianza en un servidor, sí, estoy para servir. Y bueno, desde ahí llevamos 14 años. Las chicas no son nahuablantes, son castellano hablantes, ¿no? Pero bueno, ese sería, y ahí va dirigido mi tesis sobre esto, sobre Instituto Atenas está dirigido mi tesis de la maestría. Y lo otro, puedo a lo mejor decir que podemos tener vínculos con el Instituto Atenas. Si dado caso que no fuera así, es cosa de plantearla de manera académica. Podemos plantearlo también con el Instituto Veracruzano Intercultural, sede Grandes Montañas, la UBI. De hecho, en la UBI estuve en el semestre pasado y posteriormente me contratarán, espero que me contraten, espero me contraten, para posteriormente seguir con ellos. Y los universitarios están llevando náhuatl, ¿sí? Y bueno, me invitaron y estuve con ellos. Hicimos un vínculo con Cuetzala, así en resumen, un vínculo con Cuetzala, porque Cuetzala hay muy pocos nahuablantes, pero los del H ayuntamiento quieren aprender náhuatl, entonces estuvimos los estudiantes, la licenciatura, bueno, lo que viene siendo la licenciatura intercultural, ¿sí? Y con un servidor, entonces teníamos de todo un poco de clase, un poco los preparaba, porque no los puedo mandar al matadero, ¿verdad? Un poco los preparaba para la siguiente sesión, y entonces ellos se preparaban con los pronombres personales, con los números, y ellos ya son nahuablantes, pero faltaba la escritura, ¿no? Y cómo dar una clase, ¿no? Porque nadie nace sabiendo cómo dar una clase de inglés, de francés, de italiano. Todos aprendemos en el transcurso de la vida, ¿no? Y entonces yo les preparaba y ellos daban su clase. Yo solamente estaba monitoreando en línea, en línea. Entonces podemos hacer un vínculo con la Universidad Veracruzana Intercultural, sede de Grandes Montañas, para que haya una motivación sobre todo en la cuestión académica. Y si no fuera así, pues pudiera ser también el tecnológico de Zongolica, pudiera ser de hacer unos lazos de vínculo y pudiera ser. Y si no, a lo mejor me atrevo a decir también con la Universidad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Expro, la universidad también puede ser el vínculo. Y si no fuera posible, no hay que buscar soluciones, ¿no? Lo pueden hacer con un servidor particular, ¿sí? Lo pueden hacer conmigo. Yo estoy dando clases por mi cuenta. Si alguien lleva gusto, al final me puede pedir mi número y con gusto yo les invito a una sesión, a lo mejor, y a ver si vendo el producto, a ver si lo vendo el producto, ¿sí? Estoy dando los días sábados de 7 a 9 de la noche, 2 horas cada sábado, cada sábado. Y tengo 16 alumnos en total que están ahí trabajando conmigo. Entonces, cada sábado tenemos sesiones y ellos están motivados y ya les dije que escriban para el concurso y dice que van a escribir. También los del tecnológico van a escribir. De los de la UV, C de Grandes Montañas van a escribir. Ojalá sean la UV general, sí que escriban allá Totonacapan, Selvas, Huasteca, toda esa parte que escriban y sobre todo podemos tener un vínculo de cómo preparar para que, pues sobre todo, se lleven que los maestros o los que estén a cargo de la lengua, pues se enamore más y sobre todo de darles las clases o talleres de náhuatl, ¿sí? En todo caso, pueden hacer un vínculo conmigo y podemos en este caso fomentar esa parte. Pues bueno, muchas gracias, maestra. ¿Quieres decir algo? ¿No? Referente a tu pregunta, maestra, yo quisiera, digamos, compartirles algo que en catalán hacemos en Cataluña. Es una campaña o una, no sé si decirle campaña, se llama No canviïs la llengua, es decir, no me cambies el idioma. Cuando un catalán habla con otro catalán, hablamos en catalán, pero cuando dentro de una conversación en donde hay varias personas que hablan catalán, llega una persona, digamos, que entiende el catalán pero no lo habla, automáticamente la gente cambiaba el chip y toda la conversación
se pasaba al castellano, ¿sí? Sobre todo en tiempos de la dictadura de Franco, pero también ahora ocurre eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es esa vergüenza que dices de tu alumna Maya, que es una vergüenza, digamos, a veces hasta adquirida, ¿no? De que uno le da pena, no porque es que no hablo el castellano o algo así, ¿no? Entonces, admiro a Rogelio porque tú hablas tu idioma y lo hablas con mucho orgullo y eso está muy bien. Y en Cataluña también estamos haciendo eso. Esta campaña estamos varias personas hablando en catalán, llega una persona que entiende el catalán, pero no lo habla, y lo que hacemos es que seguimos hablando el catalán, porque no es por mala educación, no es por falso orgullo o algo así, es que realmente la persona que viene a la conversación, si le cambiamos el idioma, jamás va a aprender el catalán, ¿sí? Entonces, es la mejor manera de tener una inmersión para que la persona que llega pueda aprender el idioma. Esta campaña precisamente fue creada y promovida por una chica que se llama Rosario y que es de Perú. Ella es peruana y vive en Barcelona, en Cataluña, y ella exige que a ella le hablen en catalán. O sea, ella dice, no me cambies el idioma, no me cambies. ¿Por qué? Porque me ves un poco morenita y entonces vas a pensar que no te entiendo. Pues no, si tú hablas catalán, continúa hablándome en catalán, ¿no? Entonces, poniendo digamos, haciendo este paralelismo, si aquí en México eh, hay varias personas que hablan, por ejemplo, náhuatl, otomí, etcétera, y llegan, digamos, otras personas que pueden entenderla, pues continúa hablando en náhuatl, continúa hablando en otomí o ñañú, continúa hablando en Dizachitza o en zapoteco del Rincón, ¿no? Obviamente, si personas a lo mejor no entendemos, pero pues de alguna manera se nos va a ir pegando, ¿no? Y esto es una manera de revitalizar la lengua, pero también de sentirse orgulloso, ¿no? Desgraciadamente, la política imperialista, pues, española, tanto en España como en México y como en todos los países de América Latina, ha sido casi en Cataluña, en tiempos de Franco, la gente, los policías te decían, habla en cristiano, para decir, habla en castellano, ¿no? Y ninguneaban, y no nada más ninguneaban, sino que hacían bullying a las personas que hablábamos en catalán, en vasco los que viven en Euskadi, en Galicia los que viven en gallego, los que viven en Galicia, etcétera, ¿no? Y esa política es como general. También Francia es muy, digamos, discriminatoria con las lenguas que se hablan en Francia, por ejemplo, el bretón, por ejemplo, el el occitano, perdón, el alsaciano, etcétera, ¿no? Entonces, de eso se trata el concurso. Se trata de hacer sinergia entre hablantes de diferentes lenguas, de ser orgullosos de nuestra lengua, de promover la lengua y de revitalizarla, de revitalizar las lenguas. Entonces, el concurso es un pretexto, ¿sí? Vamos a recibir textos, luego los vamos a publicar, pero sobre todo es el pretexto de que los concursantes sí van a ganar, uno va a ganar el premio, los otros van a hacer el esfuerzo para llegar, pero en sí el concurso visibiliza todas las lenguas, ¿no? Y bueno, nos gustaría, ojalá algún día, si lo hacemos así de forma modular y vamos agregando jurados, vamos agregando asociaciones que puedan participar, auspiciar, pues quién sabe si algún día las 7,000 lenguas del mundo puedan participar a ese concurso, ¿no? O sea, a nivel, en cada país que se vuelva a replicar, porque casi es como
pues se podría decir como una franquicia, ¿no? O sea, no es una franquicia, pero es algo que se puede replicar y que se puede volver a hacer en cada lugar. Por ejemplo, en el norte de Canadá, el Inuit, en África, muchas lenguas, en Australia. De momento estamos pues, en lo que es América Latina y Europa, ¿no? Pero pues podemos, y en Estados Unidos también, tantas lenguas que se hablan y tantas lenguas que se están perdiendo. Entonces, bueno, es un granito de arena, que hacemos para revitalizar las lenguas. No sé si quieras decir algo para concluir, por favor. Gracias. Sí, un poco también siguiendo con lo que comenta Vicens, desde Cataluña, pues justamente, y sobre todo en los jóvenes, ¿no? Ahora salen encuestas que a veces se debate, ¿no? ¿Por qué tengo que aprender el catalán? Por ejemplo, o lenguas que no sean como el inglés o el castellano, si realmente, pues para trabajo, para comunicarme, no me va a hacer falta, ¿no? Pero como catalán es como una lengua con más de 11 millones de hablantes, la hemos de defender y la hemos de usar. Y en el caso del náhuatl, igual. Creemos y por eso también participamos y apoyamos esta lengua, porque la lengua va a estar viva en tanto que la gente la use, que esté en el día a día, que pienses, que ames en tu lengua. ¿No? Qué bonito poder amar también en tu lengua. Y yo solamente para cerrar, agradecer este espacio que ha organizado pues, Asamblea Nacional Catalana, agradecer también al Casal Català de Quito, con Cristian, que inició este proyecto, aunque sabemos cómo estamos ahora mismo con Ecuador y México, pero bueno, estas son situaciones que a veces contextuales y seguro que bueno, todo avanzará hacia la paz entre los dos países, que es lo que promovemos. También al Consell de la República Catalana, que seguiremos trabajando alrededor del mundo hasta que consigamos pues, nuestro objetivo, ¿no? que es la libertad definitiva de Cataluña. Muchas gracias. Muchas gracias. Les doy nada más de nuevo la página del concurso, casalquito.cat. casalquito.cat. Inscríbanse, participen, manden sus obras, revitalicen, cada quien revitalicemos nuestra lengua. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días.